¿Cómo estás, querido líder? Esta semana, pues es una semana más de inspiración. Es un sábado en donde te quiero presentar a otra persona especial. Y esta semana tengo un amigo también muy querido, no solo él, sino toda su familia, desde hace muchísimos años. Y quiero que de nuevo pongas atención porque lo que tiene que compartirnos tiene mucha trascendencia a través del tiempo. Pon mucha atención y como siempre te hago la recomendación, no tomes o rechaces en primera instancia lo que escuchas. Analízalo, asimílalo y entonces toma lo que es bueno y rechaza lo que no vaya contigo. Entonces el día de hoy tengo a mi amigo el doctor Cristian Clemente Mondragón, que es director general de la empresa Oír Bien. Además, pues obviamente es papá, es esposo. Hay una serie de facetas muy interesantes que tal vez después puedas conocer, pero estoy pues muy emocionado y muy contento de que esté aquí. Chris, muchas gracias de que te tomaste el tiempo de estar con nosotros y te doy la bienvenida pues, a este podcast. Gracias, Bosco, ¿no? Un placer poder acompañarte y compartir un poquito de nuestra experiencia y lo que hemos podido vivir. Muy bien, muchas gracias. Oye, Chris, pues de entrada para que la gente esté en contexto, los que nos escuchan estén en contexto, platícanos pues cuál es tu proyecto en el que actualmente estás trabajando y qué nos puedes decir al respecto. Claro, mira, de inicio, como lo comentaste, yo soy médico, entonces mi área de desarrollo es directamente todo lo que es el área de la salud. Entonces tenemos una empresa en la cual atendemos en diferentes clínicas personas con problemas de audición. Ese es como nuestro enfoque principal. Y a la vez atendemos también algunas otras áreas que son afines a la especialidad, ¿no? No solamente el tema de audición, sino también temas de voz, del lenguaje y del aprendizaje y el equilibrio también, que son áreas afines o que tienen que ver también con el oído. Claro, excelente, muy interesante, muy especializado. Muy bien. Oye, pues entrando en materia, yo quisiera hablar de algo que cuando te escuché decirlo, me impactó, me gustó, me emocionó. Estábamos en una junta, no sé si te acuerdas de esa junta que estuvimos en una presentación de un negocio, estábamos pues varios, y tú estabas dando un consejo a la persona que estaba presentando su proyecto, ¿no? E insististe en el tema de la visión, ¿no? Dijiste, ten en claro una visión. Y luego dijiste las palabras de, creo yo, a lo mejor te acuerdas exactamente, pero yo recuerdo unas palabras que fueron algo así como que la visión unifica a una serie a una variedad de personalidades, ¿verdad? Es decir, de hecho me acuerdo que dijiste que uno de los desafíos más grandes que has tenido como líder es precisamente encauzar a personalidades diferentes, habilidades diferentes en un solo objetivo o en una sola visión. Me acuerdo muy bien cuando lo dijiste. A lo mejor palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante porque pues sí es cierto, es un desafío, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas de la ocasión, pero lo que sí estoy seguro es que pues, lo has estado viviendo, ¿no? Desde hace muchísimos años. ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? Sí, fíjate que justamente creo que a lo mejor, incluso por la cultura en la que vivimos, el poder trabajar en equipo y poder sumar los talentos, las habilidades, no es fácil, es algo complicado, ¿no? Incluso en ocasiones, desde el área profesional también yo creo que se hace más complicado por el tema pues de los egos, ¿no? Y el sobresalir, es algo que muchas veces en lugar de sumar, pues complica el poder trabajar en equipo, ¿no? Entonces, desde un inicio cuando yo empecé en esta área y una de las cosas que identifiqué, pues es que el tema de la salud cada vez es más especializado, ¿no? Es difícil poder conocer todo y poder dominar todas las áreas.
el conocimiento cada vez es mayor y la especialización es también cada vez mayor. Entonces, eso implica, pues primero, que tu formación sea muy grande, pero por otro lado, que también tengas que trabajar con otros especialistas, ¿no? Porque finalmente con lo que trabajamos los médicos, que es lo más preciado, que es la salud, demanda también el hecho de que veas a la persona o al paciente como un ser completamente integral, ¿no? En el cual, pues no solamente es oído, ¿no? Sino Claro. que es muchas otras cosas, es mucho más que solamente oídos, en mi caso, ¿no? Que es lo que trabajo. Entonces eso demandaba pues el ver al paciente, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista psicológico, desde el área espiritual, desde el área familiar, desde su autoestima, no sé, tantas cosas, ¿no? Que tienes que valorar y considerar en el paciente. Entonces finalmente eso me dejó muy claro que tenía que trabajar con foniatras, con otorrinos, con pediatras, con psicólogos, con maestras, con los padres de familia, con el mismo entorno del paciente, ¿no? Entonces, para poder ofrecerle a nuestros pacientes las mejores opciones, pues mi convicción siempre desde un inicio fue esa, ¿no? Trabajar en conjunto y formar un grupo de profesionistas, un grupo de personas que compartieran esta visión, ¿no? De trabajar por el bien de nuestro paciente. Ese es el objetivo. Y bueno, poniendo a disposición las habilidades, los talentos, las capacidades, la formación de cada uno, ¿no? Sin inicialmente ningún otro interés, sino el solo ayudar, ¿no? Que ya para nosotros también eso pues tiene que ser visto como un privilegio. O sea, es algo que yo veo, se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? La verdad es que no, yo me siento en lo particular muy privilegiado de poder vivir de algo que ayuda a los demás, que puede ayudar a cambiarles la vida, que puede ayudarles a ser mejores, vivir más felices, vivir más plenos, que además me guste, que además me apasione y que además de todo eso, incluso me paguen, ¿no? Por eso. Claro. Entonces, eso es algo que pues yo lo vi así desde un principio y bueno, trato de compartirlo con los demás. Pero creo que partir de eso era como fundamental, ¿no? O sea, de tener esa convicción inicial de poder trabajar por el bien del otro, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un reto, ¿no? Porque no todas las personas en ocasiones pues lo comparten o se disponen a hacer equipo, ¿no? Sí. Pero bueno, con quien lo hemos logrado, creo que finalmente nos ha dado pues buen resultado, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa ahorita con eso que dices de que no todos están o han estado, ¿verdad?, dispuestos a, pues, a hacer equipo o a caminar en esa línea? ¿Qué pasa? ¿Cómo afrontas tú esa situación cuando te encuentras a alguien así? Mira, creo que lo primero es, no, es el hecho de que en ciertos momentos puedas fracasar o puedas no tener el apoyo que tú esperas. Primero tienes que tener claro pues que eso no define el resultado final, ¿no? Ni puede modificar tus convicciones. Sí, claro. Si tú tienes claro lo que quieres, lo haces de manera sincera, honesta, con la convicción de que es correcto y que es bueno para los demás, pues creo que pues tienes que partir de eso. No puedes permitir que un fracaso o que alguien te cierre la puerta, pues modifique tus convicciones, ¿no? Entonces, claro, de inicio, pues nos ha pasado en varias ocasiones, nos ha pasado incluso con gente que se unió tal vez de inicio a un proyecto y posteriormente, pues no, se cambiaron sus prioridades o sus intereses y dejaron de colaborar con nosotros. Y bueno, al final también eso muchas veces yo lo veo como oportunidades de rehacerte, ¿no? De reconfigurar y de incluso en ocasiones hasta buscar hacer las cosas diferentes y mejores, ¿no? Nos ha pasado también que se han ido acercando en diferentes momentos
personas o hemos tenido oportunidades que ni siquiera buscábamos, ¿no? Pero que poco a poco, pues gracias a Dios, se van conjugando y se van uniendo los tiempos y las circunstancias para generar mayores proyectos. Entonces, yo tengo la convicción de que nada es casualidad, ¿no? Todo sucede por algo, con un plan, y hay que saberlo aprovechar, tanto en lo positivo cuando se acercan, pero también cuando en ocasiones las personas se alejan, ¿no? Tal vez las mejores decisiones también en algún momento han sido tanto para ellos como para nosotros, pues el tomar caminos diferentes. Entonces, también de eso te puedo dar testimonio de que a nosotros nos ha beneficiado en ocasiones tal vez, pues hacer tomar hacer un alto y reconfigurar, ¿no? Entonces, tanto para ellos como para nosotros también en ocasiones eso nos ha beneficiado, ¿no? Pero, claro, digo, hay que tener mucha, ¿cómo decirlo? Pues paciencia y no dejar en ocasiones, pues, que te afecte tanto el tema de las decisiones que otros puedan ir tomando, siempre y cuando tú tengas claro cuál es tu convicción, ¿no? De hacia dónde vas y lo que deseas. Oye, esa paciencia de la que hablas, ¿te refieres paciencia en cuanto al proceso o paciencia con la persona? ¿O ambas? Creo que ambas, sí, creo que ambas. Los procesos, pues muchas veces son largos, ¿no? O sea, el ver resultados en ocasiones, pues no es tan rápido como uno quisiera. Sí. Para eso hay que tener paciencia, ¿no? Pero también tener paciencia con las personas. A veces, mira, en un inicio, a los primeros colegas que invitamos, pues la verdad es que muchos eran muy escépticos, ¿no? Decían, oye, no, la verdad es que yo veo complicado que trabajemos 5 o 6 personas con la misma especialidad en un mismo lugar. O sea, es complicado, difícilmente vamos a tener suficiente trabajo para todos. Bueno, había muchas incertidumbre por parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía, bueno, vamos intentándolo, vamos trabajando en lograrlo. Y ahí había que tener paciencia en que ellos se fueran convenciendo poco a poco, ¿no? En base a los resultados, en base al trabajo, en base a los esfuerzos que se iban haciendo, pues que ellos mismos también se fueran convenciendo y apropiándose de la idea, del proyecto, de la visión que se les planteaba. Y eso, hoy te puedo decir, han pasado ya casi 15 años y hay gente que sigue con nosotros y que ellos son nuestros embajadores, más ya a veces que ni nosotros mismos, ellos mismos son quienes dan testimonio de cómo hemos ido creciendo y cómo ha ido funcionando el proyecto durante todos estos años. Sí, claro. Pero para llegar a ese convencimiento, a tener esa convicción y incluso compartirlo a otros, pues hubo casos en los que se llevaron años, ¿no? Que fueron 4, 5, 6 años. Hoy, como te digo, ya después de 15 años, a mí es una de las cosas que me da mucha satisfacción, el escucharlos a ellos como ese proyecto que nació en aquel entonces, pues hoy ellos mismos lo difunden y de una manera pues muy clara y muy alineado a lo que en un inicio nosotros les queríamos transmitir, ¿no? Eso es padre, eso es bonito, pero pues tienes que tener paciencia, ¿no? Porque sobre todo en ciertas personas, yo soy una de esas, que no te convences de primera, ¿no? Que dices, a ver, ¿será que es cierto? ¿Será que puede funcionar? Y te gusta más ver la evidencia, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, ha sido padre, hay que tener paciencia. Muy bien, por supuesto, excelente. Oye, yo creo que, como bien dices, ¿no? Es del ser humano, propio del ser humano ser impaciente, porque nos gusta, y más en nuestra época, ¿no? Nos gustan los resultados rápidos. Creo que uno de los vicios de nuestra época es precisamente que todo nos lo dan, lo podemos conseguir muy, muy fácil y rápido. Pero pues cuando hablamos del trabajo con la gente, etcétera, pues no
no se da. ¿Qué puntos consideras tú que debe de tener en cuenta un líder para poder desarrollar esa paciencia? Así como claves, ¿no? Porque es difícil, es muy difícil. Y yo siento que hay muchos se quedan. En el liderazgo y en los negocios, hay muchos se quedan en el tema de la paciencia. Sí. Fíjate que a mí me gusta mucho hacer análisis, ¿no? Uh-huh. Y números, y eso es fácil a veces cuando todo es pequeño, pero es súper importante. Cuando nace un negocio, tú tienes que tener muy, muy, muy claro tus números, tus resultados y tratar de medir todo lo posible. Interesante. Mira, te pongo un ejemplo. Hoy el tema de marketing, ¿no? En donde por todos lados encuentras empresas que te ofrecen los grandes volúmenes, ¿no? Uh-huh. Te voy a hacer una campaña publicitaria y te voy a traer X cantidad de pacientes y tal cantidad de likes y de interacciones y de tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y es algo que hacemos y que lo seguimos haciendo porque es importante. Tienes que estar en ese entorno y en ese mundo digital, ¿no? Y virtual, tienes que estar presente. Sin embargo, yo estoy convencidísimo que lo que más nos ha hecho crecer, al menos en nuestra área, y creo que tiene que ver a lo mejor con el tipo de actividad que hacemos, Uh-huh. pero lo que nos ha permitido tener mayor éxito ha sido justamente ese trabajo con esos poquitos pacientes que a lo mejor en un inicio tuvimos, Uh-huh. y que fueron ellos que poco a poco, con el paso de los años, nos fueron trayendo más pacientes. Entonces, acciones que hacemos hoy nosotros, más que salir a la vorágine del mundo, ¿no? A querer traer a los pacientes, más que esas acciones pensando en volúmenes, ¿no? De que Uh-huh. muchos te prometen, nos ha sido mucho más rentable, mucho más redituable las acciones que hacemos con ese paciente que hoy ya tenemos dentro de nuestras clínicas, ¿no? Uh-huh. Porque son pacientes que hemos ganado lo principal, que a veces es lo más tardado, que es su confianza, ¿no? En tema de salud, creo que pues todos, siempre cuando buscamos a un médico, lo primero que buscamos es tener confianza en el médico, ¿no? Vas a poner tu salud en sus manos. Uh-huh. Y tener confianza en alguien es difícil. O sea, eso no lo adquieres en 10 minutos de una plática, lo uh-huh. tienes que adquirir muchas veces con el paso del tiempo y de los resultados y de la evidencia. Entonces, hoy nuestros pacientes con quienes tenemos su confianza, pasa lo mismo que platicaba hace ratito de nuestros colegas que hoy se han puesto la camiseta, ¿no? Con los pacientes pasa lo mismo. Ellos también se ponen la camiseta y ellos también son quienes difunden información, quienes difunden experiencia, quienes se encargan de convencer al otro de que tú eres una persona en quien pueden confiar. Pues, y eso es lo que nos resulta finalmente en la publicidad más efectiva. Uh-huh. Es la más efectiva porque cuando llega un paciente resultado de esta difusión, pues es un paciente que ya viene con el convencimiento por la experiencia de alguien, a lo mejor que es quien él aprecia, alguien en quien él confía, pues que ya le fue bien, que fuiste honesto con él, que tuvo un buen resultado. Muchas veces esa persona incluso ya viene hasta con el dinero que necesita invertir porque sabe lo que cuestan las cosas, sí, está dispuesto a invertirlo, y no va a venir a compararte, ¿no? Simplemente viene a vivir esa experiencia que el otro ya vivió uh-huh. y que él la necesita, ¿no? Entonces, esa parte creo que es bien importante. En los negocios es mucho mejor tener un crecimiento, tal vez podríamos decirlo entre comillas, lento, pero que sea sólido y no tratar de crecer desmesuradamente y que finalmente sea un negocio que no se consolide, ¿no? Entonces, claro.
Yo a un líder eso sería lo que le diría. Yo estoy convencido que las grandes empresas se han formado de pequeños esfuerzos tal vez, pero muy consistentes y continuos, ¿no? Y congruentes y apostando a tus valores, por ejemplo, que es otra de las cosas fundamentales que tienes que tener, ¿no? Estás convencido de que vas a trabajar de cierta manera, pues tienes que ser congruente y trabajarlo así siempre, siempre, Sí, toda la claro. vida. Aunque tengas la tentación de a lo mejor faltar a uno de esos principios, pues no, tienes que ser congruente y tienes que ser consistente en eso siempre. Entonces, eso demanda mucha paciencia. O sea, creo que a todos, si nos dieran la opción de tener una empresa grande en 1 o 5 años, todos lo quisiéramos tener en 1 año, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que todos responderíamos que en 1 año, pero muchas veces sucede y bueno, ya con los años hemos visto también cómo incluso dentro de nuestro propio gremio hemos visto empresas crecer así, de una forma desmesurada. Terminan muriendo de éxito, ¿no? Que no eres capaz de mantener esos estándares y transmitir esos valores y esas convicciones y esa visión a los demás colaboradores, ¿no? Entonces, termina siendo una empresa que no tiene identidad, ¿no? Entonces, una empresa sin identidad, pues está difícil. Y la identidad, no hay no hay mejor forma de transmitirla a los demás que con el ejemplo y con la constancia y con la congruencia, ¿no? En cada una de las acciones que vas tomando, pues siendo congruentes, creo que es la mejor forma de transmitirlo a los demás y que los demás vean que digan, bueno, aquí se transmiten estos valores, pero y también veo los resultados, ¿no? Como todo es congruente y hay resultados. Creo que eso te lleva tiempo. Y pues necesitas pues ser paciente, pero creo que finalmente el resultado es lo importante, porque conforme vas teniendo ese crecimiento, aunque sea poco a poco, uno mismo lo siente, ¿no? Como la solidez del negocio, de las empresas, de los proyectos, se va dando poco a poco y se va dando cada vez más, pues sí, consistentemente, ¿no? Si lo haces de esa forma. Sí, sí, claro. Oye, esos valores, ese tema yo creo que es bien, muy delicado, o más bien, pocas veces abordado de la manera correcta en las empresas, y me queda claro que, tanto por lo que me dices como por lo que yo he podido ver de tu empresa, me queda claro que tú lo abordas de una manera correcta. ¿Cuáles son tus valores, por ejemplo, en tu empresa? Porque hablas de esa congruencia, ¿no? O sea, a ver, tenemos establecidos valores de manera formal, si le queremos decir, pero hay una congruencia por parte del líder que los vive y que los promueve, ¿verdad? Y que invierte en ellos. Sí. ¿Cuáles son algunos valores que tú me podrías decir que definen a tu empresa y a tu equipo? Mira, los primeros y del que siempre hablamos en un inicio, por el hecho de que somos médicos, trabajamos con salud, el primero es la ética. Tenemos que ser éticos. Si como médico no eres ético, estás perdido. Sí, entonces, claro. Es lo primero. Y tienes que ser ético en todos los sentidos, frente a tu paciente, que evidentemente es de lo que vivimos, pero pues la ética no se limita al consultorio, ¿no? A veces la ética tiene que ver mucho, por ejemplo, con tus colaboradores, con tus proveedores, con tu competencia. En todos los sentidos tienes que ser ético. Entonces, ese es uno de nuestros primeros valores, ¿no? Y tratamos de eso transmitirlo en todos los ámbitos, ¿no? De nuestra vida laboral diaria, ¿no? Ese es uno. Otro tema es el tema de la honestidad, que va también muy vinculado a esto, pero que en nuestro caso y por el área en la que trabajamos, nosotros al trabajar con todo el tema de sordera, damos servicios, pero también vendemos productos. Los productos van relacionados a todo lo que es la rehabilitación auditiva, ¿no? Auxiliares auditivos, implantes, todo lo relacionado a mejorar la capacidad auditiva de los pacientes.
Estos productos en muchos de los casos no están regulados como debiera de estar, ¿no? Aunque son dispositivos médicos, pues en muchos lugares y muchas personas los llegan a comercializar con cero honestidad, ¿no? Siendo que o no están capacitados o que te venden un producto diciendo ser lo mejor cuando realmente no lo es. Bueno, hay muchas cosas en las que se puede caer en la tentación, ¿no? En esta área. Sí, claro. En nuestro caso, esa parte es súper importante, el ser muy transparentes con nuestros pacientes. Desde el momento de decirles cuando realmente es una buena solución, es una buena idea el adaptar un auxiliar o no. Ese es uno. Ser muy honestos también en el sentido de lo que le estás ofreciendo, ¿no? Uh-huh. De qué tipo de tecnología, de si es lo mejor o no es lo mejor para él. En tema de precios, hay cosas que todos estamos familiarizados, ¿no? O sea, si yo te digo, compra un carro de tal marca, pues ya más o menos tienes hasta rangos de cuánto cuesta y qué modelos existen y todo. En el tema de auxiliares auditivos, no. Si yo te digo, te voy a vender un auxiliar alemán de la marca X, tú vas a decir, pues te creo, ¿no? O no te creo, pero no vas a tener mayor idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este ámbito se da mucho eso, ¿no? Que venden cosas que son muy básicas, muy elementales y te lo venden como la última tecnología en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido también ser muy honestos. Ese es otro de nuestros valores, ¿no? Otra de nuestros valores del que tratamos también de siempre hacer mucho énfasis es el tema de la innovación. Ah, interesante. Nuestra área va muy vinculada a todo lo que es el desarrollo tecnológico. Uh-huh. En los 15 años que tenemos de existir, el mundo de la audiología yo creo que ha cambiado 3 veces. O sea, se ha desarrollado muchísimo, mucho. Todo lo que es, primero la era digital, después la inteligencia artificial, la biotecnología, todas estas cosas de las que se habla en el tema de tecnología en el mundo, pues se ha aplicado a la audiología, entonces se ha desarrollado mucho, ¿no? Entonces, a nosotros como profesionales de la audición, pues nos demanda actualización y mantenernos a la vanguardia en temas de innovación, ¿no? Entonces, pues eso es un reto, ha sido un reto, ¿no? En el que tienes que invertir todo, o sea, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero, tienes que invertirle de todo para mantenerte innovando en nuestra área. Entonces, ese es otro de nuestros valores, ¿no? Otro es el trabajo en equipo, que te decía antes. Uh-huh. Estamos convencidos que para darle las mejores perspectivas de manejo a nuestros pacientes, pues no lo podemos hacer solitos. Entonces, nuestra convicción es que la única forma de lograrlo es trabajando en equipo. Entonces, formamos equipos internos de trabajo dentro de la empresa, procuramos tener la mayoría de los servicios que se necesitan para ofrecerle a nuestros pacientes lo mejor. Pero después también, pues tienes que formar grupos de trabajo fuera de tu empresa, ya no solamente con el personal que está bajo tu guía, ¿no? Bajo tu liderazgo, sino que también tienes que trabajar afuera, a veces con los proveedores que tienes que formar y hacer equipo. Ahora, por ejemplo, el tema de pandemia, eso ha sido fundamental, o sea, el trabajo con los proveedores y el buscar soluciones, todo lo que es las cadenas de nuestros proveedores que se han visto tan afectadas, pues hemos tenido que buscar soluciones y hacer equipo con ellos. Uh-huh. Después, los especialistas, hacer grupos de trabajo con las mismas familias de nuestros pacientes, grupos de trabajo con maestros, con psicólogos. Claro. Hay oportunidades muy grandes, ¿no? Pero pues ciertamente es imprescindible ya hoy en nuestro mundo, pues el trabajar en equipo, ¿no? Entonces, como parte de nuestros principios y sí, claro. tratamos de
de ser congruentes todos los días y además pues de transmitirlos también a la gente que se va integrando a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Oye, este tema que tocaste de los proveedores y de otra gente que no son necesariamente, digamos, los colaboradores, es todo un tema. Yo he escuchado, pues, porque me ha tocado platicar con gente que, por ejemplo, a los proveedores los trata, pues tú eres el cliente, ¿no? Entonces, pues, te pones en tu modo de cliente, ¿no? No, es que el proveedor me quiere sacar plática, ¿no? Y yo digo, pues platícalo, ¿no? O sea, amable, no te estoy diciendo que te vayas a cenar con él, ¿verdad? Pero qué interesante cómo lo planteas de que, pues, es parte de tu equipo en realidad, ¿verdad? O sea, si él te falla, pues la visión también pela, ¿no? Sí. Hacemos una convención anual, tratamos de hacer una convención anual en la que pues nos reunimos todos como equipo, ¿no? Tratando de ser congruentes con ese principio de ser equipo, ¿no? Y nos reunimos todos a festejar y a convivir que tenemos un año más, ¿no? Dentro de la empresa. Y tratamos de, en esas reuniones, invitar a nuestros proveedores que formen parte de ese festejo, ¿no? Y ha sido muy curioso porque, pues obviamente hay proveedores que tenemos que entre ellos se ven como rivales, o sea, son competencia directa, ¿no? Es la otra marca que compite con la mía y pues es complicado, ¿no? Nosotros tratamos de ser siempre muy relajados con ellos en ese sentido y de unirlos a un grupo de trabajo, o sea, finalmente sí, fuera de nuestra empresa podrán ser competencia, pero cuando están dentro de nuestra empresa y dentro de nuestras dinámicas, todos somos equipo, incluyéndolos a ellos, ¿no? Entonces, ha sido curioso, ¿no? Porque hacemos dinámicas de integración y en donde ellos participan y en donde ellos incluso compiten dentro de las bueno, sí. Y la verdad es que ha sido muy padre porque ellos lo han entendido muy bien y siempre se han prestado a trabajar con nosotros de esa manera, ¿no? Entonces, hoy es padre porque hasta ellos mismos nos dicen, oye, ¿y cuándo es la siguiente convención? Y si nos vas a invitar, que ellos mismos quieren participar, ¿no? Y ha sido muy padre, ha sido bueno, creo que esa parte también, ¿no? Porque finalmente también algo que tenemos que tener claro es que si no hubiese competencia, el crecimiento sería mucho más lento, ¿no? Entonces, la competencia nos hace crecer y ellos creo que lo tienen también muy claro y nosotros también. Eso creo que es algo que siempre suma, ¿no? Entonces, la relación para nosotros como empresa con ellos como proveedores creo que ya va más allá incluso que solo un proveedor, ¿no? O sea, se han convertido en nuestros socios, sí, pero también en nuestros amigos. Creo que eso es importantísimo. El tema de poder que las relaciones laborales trasciendan también a lo personal y a la amistad, ¿no? Porque es mucho más fácil trabajar con un amigo que con un conocido. Entonces, es algo en lo cual también hemos invertido tiempo y nos ha resultado muy bien. Qué bien. Ahora que salió este tema de los amigos, aprovecho también compartirte, es otro de los puntos que con nuestros médicos hacemos mucho énfasis, ese es uno de nuestros objetivos. Es padrísimo que vamos a trabajar los médicos y vas y ves a tus amigos, o sea, sí son tus pacientes, pero cuando cruzaste ya esa línea en la cual se convirtieron en tus amigos, pues es padrísimo porque te la pasas todo el día viendo amigos. Sí, claro. Viviendo con ellos y disfrutando de ellos y pues se vuelven un privilegio, ¿no? Lo mismo que te decía antes, ¿no? De cuando ves el trabajo como realmente un privilegio, ¿no? Y que además puedas vivir de eso, pues está padrísimo, ¿no? Creo que ese es otro de los puntos que es muy importante dentro de las empresas, ¿no? Que disfrutes tu trabajo, que no lo sufras, que sea realmente algo que puedas disfrutar. Y eso es mucho más fácil también cuando lo que haces te apasiona. Es importante. Sí, claro. Oye, pues
Creo que acabas de responder la pregunta que te voy a hacer, pero igual la voy a hacer porque creo que aún así puedes, tal vez hay algo más, ¿verdad? Algo por lo que se ha caracterizado tu equipo, y esto lo sé porque conozco gente que ha trabajado contigo también, gente valiosa, gente que yo quiero mucho, es porque mmm, todos coinciden, o sea, pueden tener diferentes opiniones de diferentes cosas, pero todos coinciden en que estando en tu equipo son tratados de una manera amable, humana, amigable, por cierto, ¿verdad? Hablando de amistad, ¿no? O sea, eh, incluso han quedado impactados por actitudes o consideraciones o acciones, a veces muy sencillas, a veces no tanto, pero que demuestran esta amabilidad y este pues, trato humano, ¿no? Este trato amoroso. Sí, ¿Por qué inviertes tanto en eso? Fíjate que eso fue a raíz de que yo antes de tener mi propia empresa trabajé para una empresa del mismo ramo, del mismo sector. Uh-huh. Mi experiencia ahí fue como de 4 o 5 años. Y la verdad es que para mí siempre esta área fue algo que desde el principio, cuando me involucré un poco, fue algo que me apasionó. Y siempre me gustó, o sea, aunque no era mi empresa, yo disfrutaba mucho de lo que hacía. Uh-huh. Pero también experimenté en muchos de mis compañeros dentro de esa empresa cómo lo sufrían, ¿no? Y mucho tenía que ver, no tanto con lo que hacían, porque a lo mejor también les gustaba, tenía que ver más que nada con esos grupos de trabajo que se fueron formando y pues que no eran de lo más sanos, ¿no? Entonces había mucho conflicto, mucha envidia, competencia mal orientada, que la competencia no es mala, creo que siempre es buena, pero tienes que orientarla hacia el crecimiento y no hacia jalarle el pie al que está creciendo, ¿no? Sí. Eso lo viví, lo experimenté y la verdad es que para mí fue como muy claro y muy revelador que en la empresa llegaba a haber momentos en los que no crecíamos y mucho tenía que ver con el ambiente laboral, con la falta de formar esos equipos realmente y esas lealtades, ¿no? Entre compañeros, ¿no? Entonces, cuando yo me independicé y empecé con mi propio proyecto, creo que eso fue una de las primeras cosas que dije, ¿sabes qué? Esto es algo que me encanta y yo no quiero que nunca dentro de mi empresa exista ese ánimo, ¿no? En donde tengas que sufrir el trabajo. Porque finalmente también si lo sufres, pues eso se ve reflejado en todo lo demás, ¿no? En la atención que le das a los pacientes, en la productividad que puedes tener como colaborador, en el ánimo que tú reflejas hacia los demás, o sea, se ve en todo, ¿no? Entonces, creo que esa parte desde muy al principio es algo en lo que decidimos invertir siempre, ¿no? Desde la primera capacitación, el poderle transmitir a la gente la pasión de cambiar una vida, que es finalmente lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos claro. Es ayudar a alguien en su salud auditiva que le está generando muchas cosas que ni siquiera ellos ya se dan cuenta, ¿no? Desde el aislamiento, problemas familiares, problemas laborales, depresión, o sea, tantas cosas que te puede ocasionar la sordera y que la gente se acostumbra a vivir así. Bueno, pues nosotros lo que queremos es ayudarles a cambiar su vida porque estamos convencidos de eso, de que eso se puede hacer y lo podemos lograr. Tenemos lo necesario para hacerlo. Al principio, cuando contratamos a la gente, ese es nuestro primer objetivo, que ellos se apropien de ese mismo anhelo, ¿no? De llegar a ese punto en donde tú veas que le estás cambiando la vida al otro. Yo creo que todos hemos visto ahora hay muchos videos de esos, ¿no? En donde una persona escucha por primera vez, ¿no? Y la gente llora. Creo que es muy emotivo, ¿no? Y sí, es súper emotivo. Eso es cierto, o sea, sí sucede y sí te pasan esas experiencias, pero va muchísimo más allá que eso, va muchísimo más allá que eso, porque después cuando salen los pacientes del consultorio y tienen una vida verdaderamente completamente diferente, en la cual
cambia su trabajo, cambia sus relaciones familiares, cambia su autoestima, tantas cosas, y que tú lo puedes seguir viviendo con ellos, porque además nuestra actividad como médicos nos da para pues, seguir viendo a tus pacientes de por vida. O sea, es alguien con quien sigues conviviendo. Entonces vas viendo esa evolución de ellos. Es padrísimo, o sea, eso es algo que te llena y te paga mucho más a veces que ni lo que puedas obtener en lo económico. Eso te mantiene y te llena tu tanque, ¿no? Te mantienes con el ánimo de querer seguir haciendo lo que haces. Pues esa pasión, esa convicción de que lo que haces realmente puede tener un impacto positivo en los demás, transmitírselo al nuevo que llega es padrísimo. Eso es. Y cuesta trabajo, a veces no es fácil, ¿no? Pero es lo primero que te tienes que convencer cuando entras a Oír Bien, que estás aquí para formar parte del cambio de vida de mucha gente. No importa que solo vayas a la mejor, entras a la empresa a la mejor en el área de mantenimiento, ¿no? De las diferentes áreas. Solo eso es importante, tiene mucha importancia. Si no está limpio, pues tu experiencia como paciente ya tampoco va a ser tan positiva, ¿no? Claro. Y todo lo demás, o sea, por ejemplo, quien trabaja en la logística, el estar al pendiente, que no se te pase, el hacer el pedido a tiempo, el darle seguimiento, el revisar la paquetería, el que esté abierta la oficina en los tiempos que debe estar abierta y a tiempo. O sea, todo ese tipo de cosas impactan finalmente en la satisfacción del paciente. Entonces, la labor de todos es importante, ¿no? A veces eso como médicos nos cuesta porque tenemos que confesar, yo creo que muchos de los médicos tendemos a ser a veces un poco soberbios, ¿no? Y decir, a ver, yo soy el médico, yo soy el que soluciono, el que sé, el que hago, el que doy el tratamiento, el que programo, el que... Y a veces los médicos nos quedamos con esa imagen, ¿no? Y creo que no es así. Todos somos súper importantes dentro de esta cadena de atención. Sí, entonces, claro. Esa parte es muy importante, el poder a cada colaborador transmitirle esas convicciones, ¿no? Y creo que cada negocio es lo mismo, todos tienen un propósito. Y cada uno tendría que tener claro cuál es el propósito, por qué existe esa empresa, por qué existe ese negocio y apropiarte también de ese objetivo principal que es el que cada uno tiene, ¿no? Claro. Sí, hacer lo contrario sería darse un balazo en el pie, ¿verdad? Es dañarse a sí mismo. Interesante. Sí. Oye, doctor Cristian, perdón. Tu negocio está creciendo. Y me refiero en el sentido de está replicándose. Tienes sucursales. No es algo nuevo, es algo que ya llevas. No sé exactamente cuántos años haciendo, pero ya estás en ese proceso, ¿no? ¿Cuál es la clave del crecimiento en ese sentido, ¿no? De la duplicación o de la multiplicación más bien. Sí. Mira, lo primero, bueno, obviamente todo de lo que te platiqué es fundamental, o sea, el poder replicar estas convicciones, pero si primero no tienes estructura y orden, bases sólidas para poderte replicar, no lo puedes hacer. ¿Qué son esas bases sólidas? Pues primero una metodología muy clara, ¿no? O sea, si alguien va a hacer lo mismo que tú en otro lugar, pues tienes que mostrarle cómo y tiene que haber una metodología y pasos y orden para poder replicarlo. Yo creo que eso pues lo vemos en muchas grandes franquicias, ¿no? Donde entras y es la misma silla y está puesta de la misma forma que entres a donde entres, en cualquier lugar del mundo. Sí. Entonces tiene que haber metodología y tiene que haber orden. Eso creo que es fundamental. Tiene que haber también supervisión, fundamental, porque puedes transmitir las bases y creer que un equipo está ya hecho y que irá caminando solo, pero no siempre en el camino te puedes encontrar con muchas aristas, ¿no?
y puedes desviarte por diferentes circunstancias. Ujú. Entonces tiene que haber supervisión. Entonces tienes que tener gente que entienda y que se haya apropiado y se haya puesto esa camiseta, como lo platicábamos hace ratito, y tengan claro cuál es el método y cómo funciona, para que después ellos mismos también te ayuden pues a supervisar, ¿no? Esa parte es súper importante. Y por otro lado, tiene que haber siempre también un liderazgo visible. Si no hay un liderazgo visible, pues te podrás quedar con un concepto que funcionó, pero con el paso de los años se puede volver obsoleto. Y todos los negocios tienen que evolucionar, todos. Y la pandemia creo que ha sido el mejor ejemplo y que nos ha mostrado a las empresas pues que tienes que evolucionar porque si no te mueres. Entonces, eso no puede suceder si no hay un liderazgo visible. Oye, con liderazgo visible te refieres a como que te vean los demás que estás innovando, ¿a eso te refieres? ¿O Sí, adaptándote? tiene que haber, sí, el tema de la innovación, pero también de que la empresa se está moviendo, Bosco. A veces ni siquiera tiene que ver tanto con que estés innovando tanto, ¿no? Sino que te estás moviendo y que sigue habiendo alguien que lleva una batuta con una visión hacia el frente. Y tienes que ver el siguiente paso, hacia dónde vamos, qué es lo que sigue. En un inicio para nosotros primero era tener una clínica que prestara servicios aquí en Guadalajara de manera integral en toda nuestra área, ¿no? Ese era como nuestro primer objetivo y hasta que se logra. Pero después cuando te empiezas a replicar y tienes una segunda y tienes una tercera, pues la gente tiene que tener claro, ok, y de aquí hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ya después más servicios, más especialistas, más sucursales, nuevas distribuciones, por ejemplo, muchas cosas que van surgiendo con el paso del tiempo y de los años. Pero eso se tiene que hacer visible y eso a veces a quien es el líder de una empresa cuesta trabajo porque ves, desde arriba siempre tú tienes privilegios y ves un panorama mucho más amplio que los demás. Es lógico, es normal. Tienes acceso a más información, tienes acceso a información privilegiada que no la tienen los demás. Claro. Y eso es muy bueno, pero tienes que aprender también a transmitirla hacia los demás y bajarla de la manera correcta y tener clara cuál es tu estrategia, hacia dónde vas y transmitirla. Creo que eso es súper importante en el tema, porque si no caes también en la monotonía, ¿no? En la que haces lo mismo, todo el tiempo lo mismo y los demás sí se mueven, o sea, el mundo se mueve en general. Entonces eso tiene que existir en el tema de la replicación. Si no hay un liderazgo, difícilmente puedes crecer, ¿no? O puedes el mantener que la gente se mantenga con ese entusiasmo, ¿no? Para seguir adelante y para seguir creciendo. Eso también te permite que las demás personas que están en tu grupo pues vean posibilidades de crecimiento, ¿no? O sea, si no hay un líder que muestra el camino y que muestra la visión y hasta dónde puedes llegar, difícilmente te vas a motivar, ¿no? Estás en un lugar y te ves ahí para toda la vida y mucha gente dice, no, yo no me voy aquí para toda la vida. Y es normal. Claro. A veces, y a veces los líderes eso lo vemos como una amenaza, ¿no? De chin, y a ver, hasta qué hora va a estar aquí y va a seguir conmigo, ¿no? Pues no tendría que ser una amenaza, al contrario, tendría que ser ese ímpetu que la gente tiene, ser aprovechado para que ayude a crecer a otros, él mismo crecer y ayude a crecer la empresa. O sea, es un ganar-ganar, eso tiene que ser así. Pero sin un liderazgo que lleve la batuta y que mantenga a la gente con esa convicción de que puede crecer, está bien complicado. Sí, nada más claro. crece en sucursales, ¿no? Pero no se trata de que crezca en sucursales, Claro. sino de que la gente crezca a la par de la empresa. Si la gente crece a la par de la empresa, ellos son quienes hacen crecer la empresa. Sí, sí, claro. Finalmente, las empresas no crecen solitas, crecen por la gente. Por supuesto. Excelente, interesante. Oye, sin soltar este tema de la empresa, hay algo que desde el principio te quería preguntar. Creo que es el momento adecuado, que es,
el tema de la familia. Yo te conozco, tengo el gusto de conocerte, de conocer a tu familia ya desde hace muchos años. Sé que eres alguien íntegro, un buen líder en tu familia también. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan importante consideras tú que es ser un buen líder en la familia para ser un buen líder pues en tu empresa, en tu organización, ¿no? Donde te estés desarrollando? Sí, bueno, es lo mismo, Bosco, que hablábamos hace ratito en el tema de los valores y la congruencia, ¿no? O sea, los valores que uno tiene dentro de la empresa tienen que ser vigentes y consistentes en todas las áreas de la empresa, ¿no? Pero el líder tiene que ser congruente también, consistente y vigente en todas las áreas de la vida, ¿no? Porque si Claro. no, eso se ve también, eso se nota, ¿no? Se ve y se... Y creo que los primeros, al menos yo en lo particular, creo que todos nos encantaría que tus hijos, tu familia, pues se apropien también de la visión de la empresa, ¿no? Entonces, pues es algo que desde chiquitos, desde pequeños a mis hijos les compartía, ¿no? De diario, todo el tiempo, la experiencia que tenía, las vivencias que se van dando día a día con los pacientes y en la empresa y todo lo demás, y tratamos de hacerlos siempre partícipes de eso. Y dentro de las cosas que los haces partícipes es justamente de esa esencia de lo que es tu empresa, y tu empresa son valores. Esos valores, pues los tienes que compartir con la familia definitivamente, ¿no? Entonces, creo que es importante, es vital, no puede ser una persona en un lugar y otra en otro diferente. Y hablando de ese tema, esa es una de mis preocupaciones, siéndote muy sincero, porque me he dado cuenta también con el paso de los años cómo las empresas muchas veces se acaban justamente por no saber transmitir esas convicciones que se tienen a quienes te van a suceder, ¿no? Sí, sí. Y yo desde hace algunos años leí un libro que hablaba justamente sobre ese tema, ¿no? De la sucesión en las empresas y cómo esa sucesión se daba desde que el niño nacía. O sea, a veces se piensa solamente, ya no, pues ya que esté grande, ya que empiece a trabajar, pues me lo traigo y le enseño, ¿no? Lo que va a hacer. Y no, creo que a ellos les tienes que enseñar desde un inicio lo que haces, cómo lo haces, con qué principios, con qué valores. Lo tienes que enseñar con el ejemplo. Y finalmente, uno no sabe, ¿no? A lo mejor ni siquiera están dispuestos a seguir con lo que tú has hecho, ¿no? Sí, claro, claro. Sin embargo, creo que si es una opción para ti, pues la tienes que trabajar desde que nacen, ¿no? Tiene que ser algo que ellos, pues hayan experimentado y vivido, ¿no? Sí, claro. Si no lo viviste, pues cuántas empresas no se acaban por hijos que tomaron las empresas y nunca fueron conscientes de todo lo que implicó el llegar al punto en el que ellos la recibieron, ¿no? Entonces, creo que esa parte, pues sí, es fundamental. Y ha sido curioso, pero al principio yo me esforzaba, ¿no? Porque ellos lo vivieran y lo conocieran. Y hoy me da mucho gusto cómo ellos mismos se involucran y ellos cuestionan y ellos tratan de vivir e involucrarse. Ya no tengo yo que como que motivarles tanto, ¿no? Sí. Sino que es ellos mismos y ellos solitos quienes preguntan, quienes se involucran, quienes se interesan, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Tienes, con la pregunta que tú me dices, la congruencia, ¿qué tan importante es que exista en todos los ámbitos, sobre todo en el tema familiar? Pues es fundamental. Finalmente, igual que lo que te platicaba yo de los pacientes, somos seres integrales, ¿no? No puedes apartar tu negocio de tu familia. Claro. El mismo aquí y allá, así es como tienes que vivir de una manera, de una forma integral, ¿no? Sí, Ahora, claro. finalmente,
si mis hijos no continúan con la empresa o no son ellos quienes le den el seguimiento, pues que al menos hayan conocido quién era su papá, ya eso es ganancia. Quién era su papá y cómo vivió y cómo trabajó, ya, Sí, eso es suficiente. sí, sí, claro. Muy bien. Chris, dos preguntas para terminar. La primera es, un error en tu liderazgo del que te arrepientes y que, pues, obviamente aconsejas que no cometan. Sí, pues mira, híjole, es que creo que errores, pues han habido muchos. La verdad es que de los errores creo que es de lo que más, aprende uno. Uh-huh. Pero si tuviera que decirte algún error de lo que más me arrepiento, A lo mejor es sería uno más doloroso, ¿no? A lo mejor, no sé. mira, el tomar decisiones apresuradas en momentos de urgencia. Uh-huh. Otra vez volvemos al tema de la paciencia, ¿no? Siempre uno responde en tiempos críticos o en tiempos de urgencia. Mira, por ejemplo, un colaborador clave en una de nuestras clínicas que por X circunstancia, se tuvo que ir, ¿no? Ahí nos hemos equivocado en integrar a los equipos a la gente equivocada por responder a la urgencia. Y ha generado mucho daño. Sí. No valoras, en mi caso me sucedió que no valoras a la persona en general y solamente valoré sus habilidades. Sí. Pero por Sí, urgencia, de que me urgía darle solución al tema. Uh-huh. Y eso generó mucho daño, por ejemplo, en ese grupo de trabajo en particular. Entonces, y ahí fue un error mío completamente de no, por la urgencia, no tuve cuidado de que se respetaran y de que esa persona cumpliera con los principios básicos para integrarse a nuestro equipo de trabajo. Que no tuviera esos valores, un error, fue tremendo, ¿no? Entonces, híjole, a veces eso te cuesta cuando tienes que tomar decisiones en una urgencia, pues a veces tienes que esperarte aunque pierdas dinero, aunque pierdas tiempo, pero es mejor, siempre es mejor a tomar decisiones apresuradas en las urgencias. Te sale más caro, ¿no? Sí. Creo que ese es un error que nos puede suceder comúnmente, ¿no? Muy bien. El ser reactivo en las crisis. Ser reactivo en las crisis. Excelente. Muy bien. Y segunda y última pregunta, Chris. Si solamente tuvieras la oportunidad de dar un solo consejo a la gente que nos está escuchando, si fuera lo único que pudieras dar en toda tu vida, un solo consejo acerca del liderazgo, ¿qué consejo darías? Dedícate a lo que te apasiona, lo que verdaderamente es lo más importante para ti, algo que te apasiona, y enfócate en transmitírselo a los demás. Ese sería el consejo. Si haces lo que te gusta, lo que más gozas en la vida, y te enfocas en transmitírselo a los demás, vas a tener éxito. Uh-huh. Va a haber gente a la que no se lo vas a poder transmitir, pero si no se lo puedes transmitir es porque no tiene que estar contigo. Claro. Ese no tiene que estar en tu equipo. Excelente. Pero el que reacciona, el que responde ante eso que le quieres contagiar y está dispuesto a estar a un lado de ti y unirse a tu pasión, ese tiene que estar contigo y va a estar ahí contigo. Uh-huh. Creo que esa es la clave del éxito, hacer lo que te gusta y lo que te apasiona y enfocarte a transmitírselo a los demás. Muy bien, excelente. Oye, si alguien te quiere encontrar más información acerca de tu empresa, si necesita la ayuda que tú proporcionas, ¿en dónde pueden hacerlo? Claro, mira, nuestra página web es www.ecosystemsolutions.com.
www.clinicasob.com. Y en las redes sociales también estamos en Facebook, en Instagram como Clínicas Oír Bien. Bueno, pues por ahí tenemos canales de comunicación todo el tiempo activos, ¿no? En donde nos podemos comunicar. Y mi correo electrónico es Cristian con CH, cristian.clemente@clinicasob.com. Excelente. Cris, te agradezco muchísimo por este tiempo. Fue sumamente enriquecedor. Yo creo que podemos aprender muchísimo. Nos encantaría tenerte en un futuro, cuando obviamente tú estés disponible. Y pues gracias, porque yo sé que tu agenda estaba muy apretada y nos diste este espacio. No, un placer, Bosco, la verdad, muchas gracias por el tiempo y con gusto, sí, claro que sí, podemos organizar nuevamente otro tiempo para platicar. Y felicidades, pues también por tu proyecto y por contagiar a los demás con tu ánimo y tu experiencia y la iniciativa que siempre muestras, ¿no? Para ayudar. Muchas gracias. Y a ti, querido líder, te quiero invitar entonces a que vuelvas a escuchar esto, lo escuches con calma, que pongas especial cuidado en lo que Cristian definitivamente, evidentemente hizo énfasis, que es acerca de ser apasionados, de ser serviciales. Y te veo el día de mañana con un nuevo episodio y la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta la próxima.